Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alberto. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Todo bien por aquí. ¿Y tú? Bueno, como siempre te digo, esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué pasa al final conmigo. El tema de hoy es un tema triste, como casi todos los temas que tienen que ver con Cuba, con la oposición, con los detenidos, con los crímenes que comete la dictadura contra aquellos que no comulgan con ellos. Y vamos a hablar de la Primavera Negra. Ya el 18 se cumplieron 20 años exactamente de que empezaran las detenciones sobre 75 personas, en su mayoría jóvenes, intelectuales, periodistas independientes, activistas. Solamente por este hecho fueron condenados a largas penas de prisión y se armó todo un espectáculo en los juicios con pruebas falsas, mintiendo, y bueno, contamos con la presencia de Alejandro González Raga, uno de los 75 que en esos momentos estuvo detenido, que fue liberado posteriormente y que dirige el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y estamos en comunicación con Alejandro González Raga. Alejandro es, además de un gran amigo, es director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y es además uno de los 75, ¿no? Uno de los 75 es así como se conoció a las víctimas, digamos, a los presos de aquella oleada represiva de exactamente hace 20 años, ¿no? De aquel 18 de marzo de 2003, cuando, y permítanme que cuente un recuerdo personal, digamos, cuando en ese momento yo estaba en mi casa, estaba enviando faxes, era algo que hacíamos en esa época, los faxes, me parece una cosa tan lejana, a diferentes activistas, periodistas, para mantenerlos informados sobre lo que pasaba en el mundo, porque era la única conexión que podían tener, alguna llamada telefónica, algún elemento que se les pudiera de nuevo enviar por fax. Y recuerdo que me comunico con, ya no recuerdo si era la casa de Raúl Rivero o si era Ricardo González Alfonso, pero me atienden y me dicen, mira, acaban de golpear, está llegando la policía, está todo rodeado, algo raro está pasando porque esto no es normal. Y ahí empezamos a intuir que estaba sucediendo algo. Y lo que estaba sucediendo fue lo que después se conoció como la Primavera Negra. Estaba sucediendo que estaban deteniendo masivamente a diferentes activistas reconocidos a lo largo y ancho de toda la isla en el lapso de 2 o 3 días, ¿no? Porque esto fue entre el 18 y el 21 o 22 de marzo. Entonces, quería preguntarte, Alejandro, bienvenido, y preguntarte qué recuerdas de aquellos días, de cómo los viviste, de cómo fueron. Bueno, primero darte las gracias por invitarme a tu programa y a ti y a Pedro, que son los anfitriones de este espacio. Y
han pasado 20 años, pareciera que no, ¿eh? A mí me resulta casi que increíble que hayan pasado 20 años ya de aquello, porque lo tengo tan fresco en la memoria que no creo que hayan pasado tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo lo recuerdo? Me dice, yo recuerdo esa mañana con mucha nitidez, porque esa mañana habíamos quedado con un grupo de chicos de la Universidad de Camagüey en que íbamos a tener una reunión en mi casa. Eh, Eran muchachos que se habían acercado a nosotros por el tema del proyecto Varela. Entre esos chicos estaba Harold Cepero Escalante, que después falleció junto a Osvaldo Payá Sardiñas en ese oscuro suceso que todavía está por aclarar. Y me recuerdo que esa mañana mi esposa salía para el trabajo. Yo esa mañana la acompañé hasta afuera, hasta la puerta de la calle, y la despedí allí con un beso y miré para el lado así del lado izquierdo de mi calle, porque enfrente no había nada, era una pared, porque lo que hay ahí es una empresa estatal, ¿no? Y en donde termina la pared empieza un parque, y en ese mismo lugar donde termina la pared habían sentado dos señores que, bueno, ya yo sabía que eran de la policía porque recurrentemente iban y se sentaban ahí a vigilarme mis acciones, ¿no? Y bueno, yo salí, había quedado con los chicos que íbamos a hacer la reunión en casa. Después decidimos no hacerla en casa, sino hacerla por problema de espacio en casa de Amable Casas Suárez, un amigo que ahora mismo hace unos días salió y está viviendo ahora en Suiza. Bueno, y ahí yo salí de la casa, recuerdo, mi esposa se fue, llevó al niño para la escuela y yo salí para casa entré, cogí unas cosas que tenía que llevar, entre ellas unos documentos de boletas del proyecto Varela y algunas cosas así que iba a entregarle para que ellos siguieran recogiendo firmas. Y salí caminando, no, me pasé junto a ellos y los vi y sabía que ellos andaban en bicicleta y yo iba a pie. Entonces mi ruta hacia casa de Amable era 30, 40 minutos andando, en bicicleta eran 10 o 15. Y cuando estaba llegando a casa Amable, estaban los dos hombres en la esquina también ahí, esperando. Ya parece que sabían, no sabían que iba yo a casa de Amable Casa Suárez. Llegué allí, tuvimos esa reunión, estuvimos hablando, Harold, me acuerdo que esa mañana el día anterior le habían enviado unos amigos, unos familiares, un equipo de escribir digitalmente. No era un ordenador, yo no sé qué cosa era, porque era para mí una cosa extraña en aquel momento en Cuba. Esa tecnología era algo como ¿no? de ciencia ficción, ¿no? Y entonces él me decía, tú escribes aquí y sale aquí. No era un ordenador, porque no era exactamente un ordenador, sino que era un procesador de textos, algo así. Y ahí me puse a escribir unas cosas, tal, y se las dejé escrita. Y él me dijo, cocho, qué bien, pam. Y entonces él me dijo, voy a llevar a otra chica que en este momento es la esposa de Roger Rubio Lima, que fue otro de los chicos que expulsaron de la universidad. Y él fue a llevarla en la bicicleta en que yo andaba a la universidad y a volver. Harold se fue. Y cuando él salió, como a los 5 minutos tocaron en la puerta de Casa Amable. Yo salí a la puerta a ver quién era y me dice un policía vestido de civil, evidentemente, un policía político. Me dijo Alejandro González Raga y le digo, sí, soy yo. Y me dice, queda usted detenido en nombre del pueblo de Cuba. Y ahí me esposaron a la espalda, me montaron en el coche que estaba al frente, que era un auto Lada blanco, recuerdo. Eh, Sin más. Y me llevaron al cuartel de la policía política, y ahí ya empezó todo lo que fue después el proceso judicial. Y bueno, a ver si quiere después hablaremos de eso. Ese fue Este, los primeros, digamos, pasos en la represión de ese día, ¿no? Yo recuerdo que después pude saber, después de muchos años, ¿no? Que
que la represión había empezado con José Daniel Ferrer, casi que simultáneamente José Daniel Ferrer y nosotros en Camagüey, y después siguió hacia el occidente. No sé si fue porque fue un diseño de la policía hacerlo así o si fue porque fue una casualidad, ¿no? Pero sí sé que detuvieron primero a José Daniel Ferrer y a su hermano y luego y a otros grupos, de otras personas de Santiago de Cuba y luego en Camagüey, casi simultáneamente, ¿no? Por diferencia de minutos. Según yo sé que a mí me detuvieron cerca de las 12 del día, no llegaba a ser las 12 del día todavía, y a José Daniel sobre las 11 y algo. Y los demás no, bueno, esto lo sé porque después Tony Díaz Sánchez, el del Movimiento Cristiano de Liberación, hizo un libro y él estaba en La Habana y ellos estaban al habla con las personas, ¿no? Con mi esposa, con mi esposa no pudieron porque el espectáculo de la detención, porque fue todo un montaje tremendo. A mi casa llevaron perros policía, cercaron la calle, cerraron la calle bueno, como haciendo ver que el que estaba viviendo ahí era un terrorista, un traficante de droga, no sé qué es lo que querían hacer ver. Y eso se tardó hasta cerca de las 5 de la tarde, estuvieron haciendo el registro en mi casa, levantaron parte del piso. Bueno, dice mi esposa que fue tremendo porque ya yo estaba en otro sitio, ¿no? Y de todo eso, cuando vi el libro de Tony, pues él lo dice, ¿no? Primero fue José Daniel, después supimos de otros compañeros en Camagüey y en otros lugares, ¿no? Parece que fue un proceso así, no sé si fue simultáneo en todas las provincias, porque después ya de la provincia de Las Villas habían pocas personas. Recuerdo que detuvieron también a Berta Antunes y al esposo, después lo soltaron. Bueno, es un proceso un poco kafkiano de esto, es raro, extraño, pero es de lo que tengo todavía eh, en la memoria, ¿no? No, es interesante y como tú decías, evidentemente fue un proceso Sí. muy articulado, muy articulado. Pedro, querías preguntar algo. Sí, adelante. Tienes el micrófono apagado, Pedro. Ahora No me escucho. oyen, me Sí, ahora oyen. sí, qué Ahora sí. bueno, sí. Ahora sí. Bueno, en primer lugar que quería saludar a Alejandro, que no lo conocía personalmente, aunque no es personalmente, pero bueno, no habíamos podido estar nunca en Sí. contacto de este tipo. Y también es un placer poder contar contigo aquí, amigo. Mencionaste a José Daniel. Es bueno hablar de dos personas que estuvieron detenidas, fueron presos, fueron sancionados injustamente junto contigo en esa infausta fecha, que son José Daniel Ferrer y Félix Navarro, eh, por diferentes causas con relación a otra primavera negra que fue el 11 de julio. Pienso que eso que sucedió, que comenzó el 18 de marzo del 2003, fue la primera vez que el mundo pudo conocer en realidad qué cosa era el gobierno cubano, cuál era la realidad de lo que sucedía en Cuba. Ya las redes empezaban a funcionar. Y bueno, esto que sucedió el 11 de julio del 2021 es una fecha también para recordar. Y bueno, desde ese momento están detenidos José Daniel y Félix Navarro. Félix Navarro, un hombre de 70 años, enfermo, con serios padecimientos, y como tantos otros cubanos están detenidos injustamente allí. Y quisiera, Hernán, si es posible, dar continuidad a este programa con el audio que tenemos de José Daniel hablándonos de esta fecha que nunca los cubanos podemos olvidar. Es posible empezar y poner ese audio, incluso no sé el tiempo de que dispone Raga, pero sería bueno que él oyera lo que dice José Daniel y bueno, de ahí en adelante continuar con el programa.
años han pasado ya. El 18 de este mes se cumplen 20 años del inicio de la Primavera Negra de Cuba. 75 cubanos pacíficos, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, fuimos condenados a penas de entre 6 y 28 años en tenebrosas prisiones. El creciente apoyo de la población a la iniciativa ciudadana conocida como Proyecto Varela, que pedía un referendo popular sobre 5 puntos a favor de derechos y libertades básicos violados por el régimen imperante en nuestro país, puso muy nervioso el dictador Fidel Castro, quien decidió acabar con aquel entusiasmo prodemocrático en aumento, con una ola represiva que aterrorizara hasta a los más audaces. Durante 3 días nuestras viviendas fueron asaltadas y muchas saqueadas por las fuerzas represivas del régimen castro-estalinista. Se llevaron de nuestros hogares desde libros, revistas y folletos sobre derechos humanos, libertad y democracia, hasta analgésicos, antibióticos y otras medicinas. Hubo casos en que se robaron hasta el dinero para la leche y el pan de nuestros hijos. Nos encerraron en celdas de horribles centros de detenciones y tortura por todo el país. Fuimos sometidos a fuertes presiones para que en las farsas judiciales nos mostráramos arrepentidos y pidiésemos clemencia a la tiranía. La mayoría nos mantuvimos firmes. Sabíamos que defendíamos una causa justa y necesaria. Todos fuimos condenados sin haber cometido delito alguno. Las mayores condenas fueron 28 años de prisión contra Luis Enrique Ferrer, 27 años Omar Rodríguez Saludes y 26 para Víctor Rolando Arroyo. Varios recibimos condenas de 25 años entre rejas. Marta Beatriz Roque Cabello fue la única mujer encarcelada en aquella oleada represiva. A los 8 activistas detenidos en la provincia de Santiago de Cuba nos confinaron en distintas celdas del horrendo centro de detenciones ubicado en el reparto Versalles. Allí pasamos 40 días en medio de torturas psicológicas, hambre, abundantes mosquitos y amenazas hasta de muerte. La petición de la fiscalía contra mí, firmada por el fiscal provincial Biliardo Amaro Guerra, era de pena de muerte. Días después fusilaron a 3 jóvenes que intentaron salir del país en una embarcación secuestrada. Me impusieron como compañero de celda a un delincuente común, esquizofrénico y muy violento, cuya misión era asustarme con los horrores que me esperaban en la cárcel y sacarme información sobre el escondite de mi lector de trabajo y sobre mis colaboradores secretos entre la población. La policía política insistía en que si no me iba del país, me fusilarían. Los prisioneros de conciencia de aquella oscura primavera que nos mantuvimos firmes y que continuamos nuestro activismo en prisión a favor de la democracia y los derechos humanos, tuvimos que pagar un altísimo costo. También nuestras familias. Fueron años de torturas físicas y psicológicas, de golpizas, de huelgas y hambre, en sucias, pestilentes y oscuras celdas de castigo, hambre, enfermedades provocadas y sin la debida atención médica, persecución y violencia contra la familia, etcétera. Pasé 8 años en prisiones del occidente, centro y oriente del país. De ellos, 6 en celdas de aislamiento. La dictadura no dejó de proponerme la libertad a cambio de que abandonara el país o renunciara a todo activismo opositor. Cuanto más se rechazaba esta infame propuesta, más se ensañaban en mi contra, con mi hermano también en prisión y con nuestra familia. En una ocasión me dijeron que si no llegaba a un acuerdo con ellos, se encarcelarían también a mi hermana Anabel Ferrer. Fueron años muy difíciles, pero también años de alegría y de mucho orgullo por el coraje y la firmeza de hermanos de lucha dentro de las prisiones y fuera de estas, de las Damas de Blanco y de la familia. Debido a la trágica muerte de Orlando Zapata, la larga huelga de hambre de Guillermo Fariñas y el heroísmo y resistencia de las Llamas de Blanco ante crecientes ataques de turbas dirigidas por la policía política, la solidaridad internacional se intensificó y obligó a Raúl Castro a negociar con el gobierno español y la Iglesia Católica nuestra excarcelación. El régimen presionó al máximo para que todos abandonáramos nuestra patria. 12 nos negamos a aceptar el destierro y debido a ello fuimos los últimos en ser excarcelados, quedando bajo un estatus de libertad limitada, constante vigilancia y algunas víctimas de todo tipo de acciones represivas en venganza por la continuidad de nuestro activismo prodemocrático. Incontables detenciones arbitrarias,
golpizas, asaltos y robos en nuestros hogares, intentos de asesinato usando enfermos mentales y peligrosos delincuentes comunes, golpizas a mis hijos y esposa, y nuevamente prisión en terribles condiciones contra Félix Navarro Rodríguez y quien les habla. En octubre de 2019, o entre octubre de 2019 y abril de 2020, pasé 6 meses terribles bajo torturas y golpes en la prisión de Aguadores. El 11 de julio de 2021 fui encarcelado por tercera ocasión y continúa mi viacrucis en la prisión de Malverde. En julio de 2021 el régimen llenó nuevamente sus cárceles de presos políticos. 20 años han pasado ya de aquella negra primavera y nuestro pueblo continúa bajo lo oprobioso y yugo impuesto por la dictadura más larga y represiva que haya conocido nuestro continente. 20 años han pasado ya y aquí continuamos luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. 20 años han pasado ya y no nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos imponen. 20 años han pasado ya y, como he dicho, durante las 2 últimas décadas prefiero continuar sufriendo criminal prisión y hasta la muerte antes que incumplir con mi deber de patriota cubano, admirador de Céspedes, Sagramonte, Maceo, Gómez, Martí, Bolívar, San Martín, Washington, Gandhi, Saharo, Havel, Valesa y otros muchos luchadores por la libertad. Alejandro, me imagino que esta narración, este audio de José Daniel haya traído a tu mente muchos recuerdos de lo que tú pasaste en prisión también y de lo que pasó tu familia. ¿Quisieras hablarnos algo de esto? Sé que son momentos duros y recordarlos entristece, pero pienso que es bueno que América, porque este programa va para toda América y tiene una gran audiencia de alrededor de los 3 millones, conozca de primera mano cómo son las cárceles en Cuba, qué hacen con aquellos que nos oponemos al régimen y cómo tratan a los familiares. Bueno, antes de entrar en eso, que quisiera decir unas palabras sobre José Daniel Ferrer, que es alguien a quien conozco personalmente y a quien admiro por su entrega y por su valor, porque hay que tener mucho valor para dejarlo todo a un lado, sacrificarlo todo y entregarse a una causa, ¿no? Vaya eso por delante. Bueno, de las prisiones, yo siempre digo, porque las cárceles son, en donde quiera que sean, una experiencia traumática y tremenda, tremendamente terrible, ¿no? Pero cuando la cárcel es para un prisionero político cubano, tienes que añadirle entonces que tienes en tu contra a una serie de factores, ¿no? Que estás a merced de un carcelero al que se le ha dicho que tú eres un despojo humano, que no mereces ningún tipo de respeto ni consideración, que contigo puede hacer cualquier cosa. Entonces, eso hace la cárcel tremendamente conflictiva, ¿no? Hay que tener, digamos, a veces mucho aguante, porque hay que tener a veces más valor para aguantar que para agredir, ¿no? Y entonces, es una experiencia terrible, terrible. Ahora mismo no encontraría yo una palabra adecuada para que abarcara en toda su dimensión lo que significa el encierro, ¿no? Nacemos orgánicamente diseñados para la libertad, o sea, no estamos diseñados para vivir en cautiverio. Yo siempre pongo el ejemplo clásico del gorrión, ¿no? Usted coge un ave que está y lo encierra y muere por estar encerrado, ¿no? Porque no está preparado orgánicamente para vivir en cautiverio. Entonces, el ser humano es igual, hay algunos que se adaptan con más facilidad, otros con menos, por eso vemos que algunos se comportan de una manera y otros de otra. Yo por lo menos, por ejemplo, soy claustrofóbico y recuerdo que el primer año en que estuvimos en prisión, yo estuve en la prisión de Canaleta, a cerca de 150 kilómetros de mi casa, bastante cerca, los otros estaban a 800, a 500, a 600 kilómetros. Yo tuve la suerte de que estuve bastante cerca.
y nos encerraron en una celda que yo siempre era extender los dos brazos así y topaba ambas paredes. No podía, si iba a hacer planchas, este ejercicio que no lo podía hacer porque los hombros me topaba uno con la cama y el otro con la pared. Y yo no soy un hombre muy ancho de hombro, ¿no? Esto te digo para que veas las dimensiones, ¿no? Y eran dos pasos y medios al frente y ya está, era todo lo que teníamos. Esto y dos pasos, no llegaba a 3 metros de largo. Y ahí estaba el baño donde tenías que hacer tus necesidades, donde te tenías que duchar, donde estaban tus pertenencias. Y bueno, cuando ponían el agua se mojaba el colchón, se mojaba aquella camastro ese que era una plancha de zinc, no, una plancha metálica soldada a la pared. Y ahí sobre de eso una espuma de goma que era 1,5 pulgadas de ancho, con un olor tremendo y mal olor, mejor dicho, ¿no? Y ahí pasamos un año con un bombillito puesto mañana, tarde y noche. Nos sacaban al sol cuando había buen tiempo y cuando el guardia estaba de buen humor. Entonces, uno no enloquece porque, no sé, nos tocó la casualidad que en ese pasillo donde estábamos 9 personas y 9 éramos del grupo de los 75. Estábamos aislados en ese pasillo, pero podíamos hablar, había que gritarnos casi para podernos escuchar, pero nos fortalecía eso cada vez que salíamos al sol, pues oye, nos saludábamos, nos hablábamos. A veces el pasillero, que era el que venía a traernos la comida, pues colaboraba y nos pasaba una picuita. Una picúa es un pequeño papelito donde nos escribíamos una nota, o nos llevaba un vaso con un poco de café y de café instantáneo de que alguien tenía de nosotros, un boli, un papel. Eh, Era, aparte de ser una experiencia nueva, era una experiencia que te deja huellas, ¿no? Para allá, para siempre, para toda la vida. Yo conocí en la cárcel a personas que llevaban presos políticos, como Armando Sosa Fortuny, para el que siempre tengo un recuerdo, porque compartimos de mis 5 años que estuve en prisión, 4 y medio estuve en la misma prisión en la que estaba él, y a veces coincidíamos, muchas veces coincidimos en el sol y hablábamos mucho. Y él murió en la cárcel, un señor que ya con 70 y tantos años pasó más de la mitad de su vida en las cárceles cubanas en dos episodios distintos, pero fueron más de 45 años, 46 años en las cárceles cubanas, en una primera causa y después volvió a Cuba con un equipo de infiltración a intentar liberar a Cuba por el medio de las armas. eh, y allí murió en la cárcel. Ahora mismo siguen en prisión personas que para mi entender deberían de ser liberadas inmediatamente, porque más que un problema político es un problema humanitario, ¿no? Y sin embargo, de la causa misma de Armando Sosa Fortuny sigue preso Humberto Real Suárez. Tengo noticia de que lo van a liberar ahora a finales de mes. Vamos a ver si es verdad. Por eso es mi admiración por José Daniel y por este grupo de personas también, por, tú acabas de decirlo, se me olvidan los nombres, perdónenme. Félix Navarro Rodríguez, que es un amigo que también eh, cumplió 7 años en la causa nuestra y ahora está condenado también a un número similar de años. Un hombre que es enfermo, tiene problemas de salud, pero también sancionaron a su hija en la misma causa. Eh, la represión en Cuba y la prisión
como máxima, digamos, resultado de la represión es tremendo. La policía política cubana sabe y lo utiliza muy bien el daño que causa en el ser humano el encierro y lo llevan a la máxima expresión, ese argumento, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, te podría decir que en la cárcel te deshumaniza porque al final terminas defendiéndote hasta de las personas que tú quieres, porque no puedes vivir con tanta carga, porque no puedes vivir amando a alguien sabiendo que no, que estás cercado, que estás sometido, que no puedes. Entonces, te defiendes de eso, te defiendes del amor de tu señora, del amor de tus hijos. Te tratas de mantener entre eso y tú un muro de contención para que eso no lo puedan utilizar en tu contra. Y, y eso, pues, es lo que te digo, te termina por deshumanizarte, ¿no? Termina por hacerte un ente huraño que no se relaciona con nadie, ni incluso a veces estando rodeado de tanta gente, pues eres un ente solitario, ¿no? Y yo pasé los años que pasé, que fueron muy pocos, para lo que ha pasado, lo que han pasado mucha gente, ¿no? Hay personas que han pasado 30, 35, bueno, hay que hablar de esto. Y pasé esos años y eso ha dejado en mí un trauma, digamos, ¿no? Ahora se le dice estrés postraumático. Pues algo así, algo así. Algo así me ha quedado después de todo eso. Soy un tipo que perdí la alegría. No, que quiero aclarar algo que no tiene que ver directamente con el tema de hoy, pero sí es así. El, el, el régimen siempre ha dicho que el pueblo desprecia a la oposición. Es incierto, eso es mentira. Puede que en años atrás, cuando no existía la internet, no se conocía lo que hacíamos acá, de suceder así, pero en estos momentos no. Voy a poner dos ejemplos de las ocasiones en que yo he estado detenido y he tropezado con gente joven y me ha respetado y me ha tratado con afabilidad. Y un caso que recuerdo que me conmovió, yo estaba en la estación de policía del Cerro y voy a decir una cosa, en Cuba a los opositores no los detienen, los secuestran porque la familia se entera de casualidad, por si alguien te vio o al otro día cuando tú llegas o al tercero. Bueno, yo pasaba por frente a una celda y habían 15 o 20 jóvenes hacinados allí y estaban discutiendo. Y se asomó un muchacho joven y yo pasaba y me dijo, y les dijo a ellos, déjense de guapería. Guapo es ese viejo que viene por ahí. Y aquí en mi barrio, que la gente conoce la situación por la que estoy pasando, la gente me quiere y me respeta, lo mismo los de derecha que de izquierda. La gente sabe reconocer la honestidad y la honradez de la oposición cubana. Bueno, pues Alejandro, escuchábamos recién el testimonio tuyo, el testimonio de José Daniel, los comentarios de Pedro, respecto de las cicatrices, respecto de los padecimientos en la prisión cubana y la virulencia con la cual el régimen cubano se ensaña con los que piensan distinto, los activistas cubanos. Y recordaba, mientras tú contabas tu experiencia, Alejandro, recordaba que esa fecha que eligió el gobierno cubano, aquel 18 de marzo de 2003, quizás mucha gente no lo recuerde, era precisamente el momento en el cual Estados Unidos
iniciaba una guerra. Era precisamente en el cual Estados Unidos iniciaba la guerra de Irak. Y entonces todas las noticias que en ese momento fluían con rapidez, pero que en el contexto cubano tenían un desfasaje, una mayor lentitud, centraron todas sus cámaras, por decirlo de alguna manera, a esa invasión, que era algo que se venía anticipando, que era algo que, me acuerdo, los canales de televisión estaban como transmitiendo el cielo, el cielo en las noches de Irak para ver cuándo, claro, para ver cuándo iba a empezar esa invasión, ¿no? Bueno, esa guerra. Y, sí, y una situación muy diferente fue el 11J, ¿no? En ese sentido, porque el 11 de julio el gobierno no fue algo que pudo planificar, que dijo, salgamos a detener a estas personas, tal, sino que al gobierno el 11J lo tomó por sorpresa. Y de hecho en muchos casos tuvo que ir a detener, como en el caso incluso de algunas de las personas que estuvimos hablando, de José Daniel y de Félix, a posteriori, ¿no? O sea, no fue en ese momento. Creo que en el caso de José Daniel sí, pero no en todos, o en el de Saïli fue posterior también. Entonces, me preguntaba Alejandro que ustedes desde el observatorio, que han trabajado mucho el tema, ¿qué información tienen respecto de el proceso bajo el cual se encuentran hoy en día los presos, o algunos al menos, de los tantos presos que hay de las manifestaciones del 11 de julio? La situación de los presos del 11J ahora mismo, no sé, hay como una especie de inquietud, digamos, en algunos sectores políticos, porque siempre están tratando de salvarle de salvarle las barbas al gobierno cubano, y ahora hay como una especie del tema de los presos políticos. No sé si me estáis escucháis. Sí. Se cortó un poco, ¿Me pero te estáis escuchamos. escuchando? Sí, escuchamos. Vale. Ahora decía que ahora hay una especie de entusiasmo por querer resolver el tema de los presos. Creo que se están efectuando, digamos, incursiones diplomáticas para sondear posibles salidas, posibles eh, recovecos jurídicos para intentar sacar a los presos de esa situación en la que está, cosa que yo me alegro porque incluso nosotros hemos abogado porque eso se dé, porque conozco lo que es estar preso y lo que no deberían es estar allí personas que lo que han hecho es exigir o ejercer sus derechos, ¿no? Ahora mismo el gobierno cubano, que es el que más necesita que los presos salgan de allí, está buscando, digamos, alguien que le ofrezca una salida en la que él pueda mantenerse su decoro, si es que lo tiene, y puedan resolver inmediatamente esta situación, porque están en una situación económica y política y social que es un callejón sin salida. Entonces, ante este panorama tan complejo, hay siempre quien tiende la mano, ¿no? Ahora mismo el gobierno norteamericano, pues como hemos visto, ha significado un acercamiento y están digamos, por facilitar alguna salida. Dependerá del gobierno cubano lo que ofrezca y cómo lo ofrezca, porque el gobierno cubano siempre intenta sacar rédito de todo este tipo de problemas. Es una situación, es digamos, un proceder, un talante del gobierno cubano, del de mantener siempre un sinnúmero de presos en las cárceles con los cuales ellos puedan negociar o prebendas, o negociar acuerdos, o negociar apoyos. Y en esta situación, siempre los que sufren
son los presos, los familiares de los presos, y entonces nosotros que estamos porque se liberen los presos, porque los saquen de ahí, de la manera que sea, vemos esto digamos, no con entusiasmo, pero sí con un optimismo moderado que nos permite no asegurar, pero sí prever que estamos próximos a una salida de esta situación. No porque el gobierno quiera ser benévolo y liberar a los presos, sino porque no tiene una alternativa, porque mantener los presos en las cárceles es mantener ese hogar que le está asfixiando económica, política y socialmente. Y ellos también son seres humanos y quieren, digamos, de alguna manera disfrutar de su riqueza, ¿no? Es como yo lo veo. Y yo coincido contigo, Ra, en la situación por la que está atravesando el país, la presión que parece que no, pero sí se está sintiendo internacionalmente, los está obligando a hacer algunos gestos hipócritas, como siempre han sido, y con ganancia para él de dar una liberación a estos hombres que nunca debieron estar presos, y hay muchas mujeres también en esto, o sea, hay gente joven, y pienso que sí, Sí. que van a tratar de buscar una renta y de paso dar al mundo una imagen de lo bueno que son ellos. La hipocresía y la moral o la inmoralidad de este régimen los va a llevar a hacer eso, pienso yo. Y económicamente cada día es peor, no hay salida a la situación, y como tú dices, a ellos no les importa Cuba, a ellos lo que les importa es seguir disfrutando a costas de este pueblo. Hernán. Pedro, estamos llegando al final del programa. Me gustaría simplemente pedirle a Alejandro dos mensajes, para abusar un poco, Alejandro. Un primer mensaje a la comunidad internacional para que, bueno, ¿qué te gustaría pedirle a la comunidad internacional, pensando en tu experiencia, pensando en tu trabajo tan importante en el observatorio y pensando en los presos del 11J? Y el otro mensaje me gustaría precisamente para esos presos del 11J, para quienes hoy están cumpliendo presidio político en Cuba. ¿Qué te gustaría decirles? Tienes el micrófono silenciado. A la comunidad internacional le pediría lo que siempre hemos pedido, ¿no? Su apoyo. Su apoyo porque desde cuando se está en una cárcel, si tú sabes que hay alguien que está abogando por ti, que está soportándote, que es solidario contigo, pues la cárcel se hace más llevadera. Y por eso le pediría eso, apoyo, no solamente para los presos, sino apoyo para el pueblo cubano en su búsqueda de la democracia y de la libertad. Que sin el apoyo internacional va a ser muy difícil que podamos lograrlo, porque el pueblo cubano en estos 60 años ha sido, digamos, el conejillo de Indias de una ingeniería social que ha diseñado y ha convertido al cubano es una palabra muy fea, pero lo voy a decir, en un objeto, en un animal sin voluntad, por decirlo de una manera fea y sencilla. Entonces yo le pediría solidaridad y apoyo no solamente moral y solidaridad y espiritualidad, no, también apoyo moral y apoyo, digamos, material en la lucha, porque estas cosas no se consiguen si no hay un respaldo, digamos, tangible
para conseguir para obtener ciertas cosas, ¿no? Y para a los presos le dirían que mantengan esa fe, que mantengan esa posición, que es la vanguardia de nuestra lucha. Ellos son eso. Y además son la esperanza. La vanguardia y la esperanza. Me parece que son dos palabras que resumen un poco el momento en el que estamos viviendo en Cuba. Yo soy un convencido de que lo que está sucediendo en Cuba, que el régimen finalmente tiene los días contados, y bueno, si bien es algo que deseamos desde hace mucho tiempo, es algo que sin dudas está muy cerca de concretarse. Alejandro, muchísimas gracias por haber participado en este programa que ha sido muy emotivo, que nos ha movido a todos, creo que a ti también, Pedro, a mí por supuesto, muchas cosas, porque son muchos recuerdos, porque son muchos años, porque son muchos amigos los que hemos perdido, los que han sufrido, muchas familias, y entonces nos parecía importante en este aniversario hacer este recordatorio. A nuestra audiencia, como siempre, dejamos la invitación hecha para el próximo martes en un nuevo Zoom cubano donde trataremos de entender, desandar, ojalá explicar el presente, pasado y futuro de Cuba. Muchas gracias.